Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la quinta semana del tiempo ordinario, Hoy celebramos la memoria de San Pablo Miki y compañeros, mártires japoneses. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 19. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, que exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios, que haya una bóveda entre las aguas que separe unas aguas de otras. E hizo Dios una bóveda y separó con ellas las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios, que se junten las aguas de abajo del cielo en un solo lugar y que aparezca el suelo seco. Y así fue. Llamó Dios tierra al suelo seco y mar a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, verdee la tierra con plantas, que den semillas y árboles que den fruto y semilla, según su especie, sobre la tierra. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde, que producía semilla, según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche. Y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 103 y el responsorio es: bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor, alma mía. Sobre bases inconmovibles asentaste la tierra para siempre. Con un vestido de mares cubriste y las aguas en los montes concentraste. Bendice al Señor, alma mía. En los valles haces brotar las fuentes que van corriendo entre montañas. Junto al arroyo vienen a vivir las aves que cantan entre las ramas. Bendice al Señor,
alma mía. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. Dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias de este día, digamos algo acerca de Pablo Miki y compañeros mártires japoneses. Pablo Miki fue un hermano jesuita que junto con sus compañeros, entre ellos franciscanos, jesuitas y laicos, fueron crucificados en un cerro de la ciudad de Nagasaki. Recordamos que la ciudad de Nagasaki es la ciudad donde Estados Unidos explotó la segunda bomba nuclear. Es aquí donde Pablo Miki nace, donde también entra la congregación de los jesuitas. Fueron crucificados en un cerro cerca de la ciudad de Nagasaki, y ahí, cuando siendo crucificado desde la cruz, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz, Él profesa su fe y también perdona a aquellos que lo crucifican junto con sus compañeros. Y desde la cruz también los perdona. Y también le pide a Dios y le pide a los que los escuchan de que su sangre derramada en la cruz pues sea la semilla para que la fe de los que lo están viendo perdure y permanezca. Años después, en el siglo XIX, 1860, cuando los misioneros católicos regresaron a Nagasaki, encontraron miles de creyentes cristianos católicos que aún conservaban la fe y la habían cultivado a pesar de las grandes persecuciones que sufrieron. Pues la oración y la petición de San Pablo Miki desde la cruz ahí se manifestó verdadera, puesto que los que aún permanecieron después de estas persecuciones y martirios, pues no abandonaron la fe, la mantuvieron en secreto y la fueron cultivando. Y así que cuando nuevamente ingresaron a Japón, misioneros católicos se encontraron con la gran sorpresa de estos miles y miles de cristianos católicos que aún mantenían y cultivaban la fe. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. En las siguientes 2 semanas seguiremos leyendo del libro de Génesis, y aquí tenemos la primera de 2 narraciones de la creación. Los comentaristas del Antiguo Testamento, particularmente del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, nos dicen que en el Pentateuco hay tres fuentes editoriales que trabajaron el texto que hoy conocemos como el Pentateuco, que es parte del Antiguo Testamento. Y estas 3 fuentes que editaron el texto se les llama una eloísta, la segunda yavista y la tercera sacerdotal. Y a lo que hace referencia son los diferentes temas que se mencionan en estas 3 diferentes fuentes que editaron el texto que hoy conocemos como Génesis.
Se cree que la primera versión por escrito del libro de Génesis se escribió quizás unos 1000 años antes de Jesucristo, y que después, en el año 500 más o menos, después del regreso del cautiverio en Babilonia, fue cuando la tradición sacerdotal retoma la edición del libro de Génesis y lo reconstruye según la experiencia presente del regreso del cautiverio. Y es esta versión, la primera versión de las dos narraciones de la creación, la que se le atribuye a la tradición sacerdotal, que se cree que fueron en su mayoría sacerdotes los que trabajaron esta narración de la creación por el estilo, por el contenido. Dice la primera lectura: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En esta narración de la creación nos introduce este libro de Génesis una idea, una imagen de la precreación. Y la precreación, o sea, lo que existía antes de la creación, era soledad, era caos, era oscuridad, era desorden, ¿no? Y es aquí donde la palabra, que es poder, la palabra de Dios, así como la interpreta el Evangelio de Juan, que la palabra la conecta con Jesucristo, quien preexistía en la eternidad con Dios Padre, y que por medio de la palabra, que es Cristo, pues la creación se lleva a cabo. Y es la palabra de Dios, que es poder, lo que trae orden, trae estructura, y todo cuanto existe, existe porque es creación del único Dios que es creador y sustentador. Y aquí ahora empezamos a leer. En esta primera lectura tenemos los primeros 4 días de la creación. Los primeros 3 días se le llama el triduo de separación, donde Dios separa tanto la luz de la oscuridad, como las aguas de arriba, como las aguas de abajo, y también la tierra del mar. Y a este triduo, o sea, estos 3 primeros días, se les encierra bajo el tema de la separación de una cosa de la otra. Dijo Dios que exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. Pongamos atención que aquí es Dios quien le da nombre, quien nombra a lo que va creando. Y esto nos quiere decir que Dios, como creador, es el que está por encima y de quien depende toda la creación. Por eso, la autoridad y poder de nombrar todo cuanto Dios va creando. Fue la tarde y la mañana del primer día, la separación de la luz de las tinieblas. Dijo Dios, que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de otras. ¿A qué hace referencia esto? Pues hace referencia de que la lluvia que cae del cielo, pues en la mentalidad prehistórica se pensaba que en el cielo, en las nubes, había una fuente de agua, y a diferencia de las aguas que están debajo de la bóveda, los mares, los ríos y también las aguas que están subterráneas. Y esto es a lo que hace referencia esta división de las aguas de arriba de las aguas de abajo. E hizo Dios una bóveda y separó con ellas las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Así que esta es la segunda separación, las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y ahora viene la tercera separación de este triduo, de estos primeros 3 días. Dijo Dios, que se junten las aguas de abajo del cielo en un solo lugar, y que aparezca el suelo seco. Y así fue. Llamó Dios tierra al suelo seco y mar a la masa de aguas. Y vio Dios
que era bueno. Y este será un refrán que se irá repitiendo, y aquí es donde entra la perspectiva sacerdotal de que atribuye a Dios todo cuanto Dios ha creado como algo bueno, porque es creación de Dios, porque es manifestación del poder de Dios. Dijo Dios: verdee la tierra con plantas, y den semillas, y árboles que den fruto y semilla. Después de los primeros 3 días, que se le llama el triduo de las 3 separaciones, ahora Dios va a decorar lo que ha creado. Y es aquí cuando nos introduce a la creación de las plantas, de los árboles. Verdee la tierra con plantas que den semillas y árboles que den fruto y semilla, según su especie sobre la tierra. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde, que producía semillas según sus especies, y árboles que daban fruto y llevaban semillas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Y aquí, después del tercer día, esta frase se va a ir repitiendo. Y todo cuanto Dios iba creando, Dios lo veía. Y es una expresión bellísima de que Dios ve lo que va creando, ¿no? Y Dios lo declara bueno. Cuando más adelante, mañana, escucharemos la creación de la humanidad, del hombre y la mujer, ¿no? Y aquí es donde entra esta noción, ¿no?, de que todo cuanto Dios ha creado es bueno. Y nosotros somos parte de esa creación de Dios. Somos criaturas de Dios. Y porque somos sus criaturas y porque Él es nuestro creador, entonces Dios nos declara que somos fundamentalmente buenos, ¿no? Y esta es una noción muy importante que hemos de recordar siempre y nunca perder de vista. Podemos actuar en forma mala. Podemos permitir que el pecado nos domine, pero el pecado no es lo que nos define. Lo que nos define es lo que Dios ha dicho que somos. Somos sus hijos e hijas amados, somos su creación. Y porque somos creación de Dios, Dios nos ha declarado fundamentalmente que somos buenos, porque somos obras de su palabra que es poder. Y ahora, después de que nos menciona de la creación de todo cuanto decora la tierra y el mar, Dios nos habla acerca de las lumbreras del sol, la luna y las estrellas. Dijo Dios: que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche. Y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del 4.º día. Nótese un detalle muy, pero muy interesante e importante. Dios no nombra a la lumbrera mayor, el sol, no lo llama sol, ni tampoco a la lumbrera menor, luna. No la nombra luna, sino simplemente menciona su función. ¿Por qué? Porque estas narrativas de la creación, el pueblo hebreo las toma de las 2 culturas que dominaban en aquellos tiempos, la cultura mesopotámica y la cultura egipcia. Y tanto la cultura mesopotámica como la cultura egipcia tienen narraciones de creaciones de las cuales el pueblo hebreo tomó e utilizó para crear la suya. Pero al tomar esos temas, esas imágenes, el pueblo hebreo, cuando pone en escrito estas narraciones de la creación, la reorganiza y la interpreta de una forma diferente. Y el hecho de que en esta narración de la creación Dios no le da el nombre de sol ni de luna a estas 2 lumbreras es porque tanto en las culturas mesopotámicas como egipcias
el sol y la luna eran manifestaciones divinas. O sea, eran dioses, ¿no? Entonces el hecho de que esta narración de la creación no los nombra sol y luna es para evitar esa confusión de cómo el sol y la luna eran vistas en estas dos culturas que dominaban en aquellos tiempos, la mesopotámica y la egipcia. Con esto, el autor de esta narración de la creación nos quiere dar a entender de que el Dios hebreo, el Dios que después pasará a ser el Dios del pueblo de Israel, con quien Dios hará una alianza que le dará una identidad y forma de vida por medio de esta alianza, es el único Dios, el Dios que está por encima. Y el hecho de que Dios ha creado tanto las lumbreras del sol y la luna, pues este único Dios, el Dios por excelencia, está por encima de lo que otras culturas tienen como dioses. La cultura mesopotámica como la cultura egipcia. Y el Dios creador, el Dios de los hebreos, es un Dios que está por encima de esos dioses. Hoy en día sabemos claramente que estas narraciones de la creación no son únicas, no son originales del pueblo hebreo, del pueblo judío, sino que tomaron las imágenes, tomaron los temas de las culturas que dominaban en aquellos tiempos, pero las reinterpretan según su experiencia con este Dios, el único Dios, el Dios creador. Las creaciones, las narrativas de la creación que se encuentran en las culturas de Mesopotamia y de Egipcio, casi siempre tienen una creación que nacen del acto sexual entre los dioses. Y aquí no. La creación se lleva a cabo por medio de la palabra, que es poder de Dios. Aquí no hay ningún acto sexual de los dioses que hacen posible la creación, que es algo que encontramos en las narrativas de la creación en la cultura de Mesopotamia y egipcio. Aquí no ocurre eso. Es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, es el designio de Dios de traer orden en el caos. Y de la nada Dios, porque su palabra es poder, hace posible la creación. Así que lo que tenemos aquí por creación de todo cuanto existe es una reinterpretación del pueblo hebreo que toma elementos, imágenes de las culturas dominantes de su tiempo, pero las reinterpreta según su experiencia con el Dios creador, según su experiencia con el Dios que después, por medio de los patriarcas, llamará a estos patriarcas para que pasen a ser los patriarcas que crearán este pueblo con quien Dios hará una alianza, y que esta alianza que después definirá la ley mosaica, la ley que guiará, la ley que le dará identidad al pueblo de Israel, al pueblo judío, pues pasará a ser la ley que identifique su relación con Dios por medio de estos actos, de estas intervenciones divinas del Dios que ha hecho una promesa, y esta promesa la ha manifestado en las diversas formas, diversos tiempos, diversos momentos en la historia de este pueblo de hebreo y después de Israel, que Dios cumple cuanto promete y que finalmente nos llevará a la manifestación suprema del Mesías, del Hijo de Dios, Jesucristo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos, y el Evangelio de este es un tipo de resumen de la sección de Marcos que se concentra en los milagros, en las sanaciones que Jesús lleva a cabo. Previo a este Evangelio de hoy, Jesús
ya ha alimentado a más de 5,000 personas. Después de ese milagro de alimentar a miles, Jesús despide a la gente y también a sus discípulos, y mientras él va para estar en oración a solas con Dios Padre, y después va caminando sobre las aguas y se encuentra con sus discípulos en medio de las aguas. Y en esa experiencia temerosa, espantosa, esa experiencia que paraliza a sus discípulos que se encuentran en la barca, pues ahí los discípulos en esa escena empiezan a darse cuenta de que no tienen una idea de quién es este hombre, detrás de quién van ellos, ¿no? Y que a pesar de lo que ya han visto, tanto en sanaciones, expulsiones de demonios, como la multiplicación de los panes, y ahora el de que tiene poder sobre la naturaleza, pues aún están confusos, ¿no? Jesús, junto con ellos en la barca, después terminan en esta región de Genesaret, donde se lleva a cabo esta escena, que es un tipo de resumen de la actividad milagrosa por las sanaciones y por las expulsiones de demonios y por la manifestación sobre la naturaleza. Genesaret, nos dicen los comentaristas, es una región que se encuentra al sur del lago de Genesaret o el lago de Galilea, en la parte oeste del lago, y nos dicen que Genesaret antiguamente era un pequeño valle muy productivo, y que es ahí donde Jesús con sus discípulos abarcan, y al llegar inmediatamente la gente los reconoce, y al reconocerlo pues le empiezan a traer a sus enfermos, muchos de ellos en camilla, nos dice, ¿no? Y este es el resumen que nos da Marcos de la actividad milagrosa de Jesús. Dice, en aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Previo a esta escena, Jesús le había pedido a sus discípulos que se marcharan hacia Betsaida, pero por la experiencia de un viento fuerte, parece que el viento los lleva a otro lugar que terminan llegando a Genesaret. Nos dicen hoy en día que el lago de Galilea experimenta vientos repentinos que impactan mucho tanto el clima en torno al lago. Y parece que esta fue la experiencia que después de que los discípulos se embarcaron y vivieron esa experiencia de vientos fuertes, que los bajó hacia la parte sur del lago de Galilea y que terminaron finalmente en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, dice el Evangelio, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. Es un detalle muy interesante, ¿no? La gente tiene gran necesidad, y Jesús, en esta escena de que es un resumen, pues no parece dedicar mucho tiempo a la enseñanza, que es el tema principal de Jesús. Los milagros, las sanaciones, la expulsión de demonios son importantes, pero no es el centro de la misión, del proyecto del reino de Jesús. Para Jesús, el centro de su misión es la proclamación del reino de Dios, la buena nueva, que lo imparte por medio de las enseñanzas. Las sanaciones, la expulsión de demonios son importantes, pero son secundarios a su misión principal de revelar, manifestar en palabra y en obras lo que Dios está haciendo realidad en él y por medio de él. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades y caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. ¿A qué hace referencia esta punta? Los mantos eran unos adornos que los judíos los hombres judíos llevaban en ese tapado que vestían tradicionalmente, y en las 4 puntas de ese tapado pues iban unas decoraciones en blanco y azul que eran parte de la ley mosaica, que le
exigía a todos los hombres judíos que llevaran esas decoraciones en ese manto que utilizaban para cubrirse, que era un recordatorio de cumplir la alianza que el pueblo de Israel había hecho con Dios. Y esas decoraciones en la punta del manto, pues era un tipo de imagen simbólica del llamado que los hombres judíos tenían en cumplir la ley mosaica. Y es a eso a lo que hace referencia, ¿no? De que la gente por lo menos quería tocar esas puntas, esas decoraciones que llevaban los hombres judíos en ese tapado. Y con eso también nos quiere decir de que Jesús, como buen hombre judío, pues él buscaba también cumplir la ley mosaica. O sea, donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades y caseríos, la gente le ponían a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejaran tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Aquí este es un refrán que se repite varias veces. Recordamos también la escena que ya leímos antes, la semana pasada, de la mujer que llevaba más de 12 años sufriendo de hemorragia, y también con fe se le acerca a Jesús en medio de la multitud y le toca solamente el manto. Aquí lo que nos quiere dar a entender el evangelista Marcos es la fe de la gente, ¿no? Ahora, es curioso que Jesús en esta escena de resumen no hace ningún esfuerzo de enseñar, solamente está respondiendo a la gran necesidad. Pero no hemos de olvidar que el punto central, el tema central de la misión de Jesús es la enseñanza, o sea, la palabra. Y aquí para nosotros que leemos este evangelio debe de ser un recordatorio muy importante, ¿no? Por encima de nuestras necesidades, por encima de el por qué buscamos a Jesús, ¿no? Por encima de lo nuestro, de nuestras necesidades, de nuestras urgencias, hay algo que Dios en Jesucristo también nos quiere dar. Así que no basta solamente decir tengo necesidad, tengo urgencia. También tenemos que estar dispuestos a recibir lo que Dios en Jesucristo nos quiere dar. Y no simplemente quedarnos con lo que yo busco, con lo que yo deseo. Tristemente, mucha gente que seguía a Jesús simplemente lo buscaban por sus necesidades, pero quizás no tuvieron interés en lo que Él les quería ofrecer. Y esto es algo que también nosotros hoy en día tenemos que responder y dar cuentas. Si tenemos interés en lo que Él quiere ofrecernos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.